Bienvenidos a Entre Línea con William Herrera. En esta oportunidad vamos a conversar con Diego Gutiérrez. Diego Gutiérrez es el presidente de la Sociedad Boliviana de Derecho Ambiental. Por supuesto, es una persona entendida en temas medioambientales y hay un informe, hubo un foro donde se hizo prácticamente una denuncia en sentido de que el cordón ecológico y toda la ribera del río Piraí estarían siendo deforestadas. Se habla más de un 60% de la ribera que hubiera sido deforestada, lo cual me parece poco menos que un crimen ecológico. ¿O qué opinas, Diego, de esta denuncia? Primero que nada, saludarlo, doctor Herrera. Es un gusto participar de su programa para la reflexión de estos temas que interesan a la colectividad. Sin duda. Con relación al tema que manifiesta, evidentemente hemos tenido esa noticia que se ha presentado en un medio de comunicación local y definitivamente es alarmante por los efectos que representa la deforestación de áreas ribereñas, ¿no? Son múltiples problemas. No solamente están asociados a la cuestión de los riesgos de inundaciones o desbordes, sino también tiene unas implicancias ambientales y tiene unas implicancias de deterioro de ecosistemas y afectación también de ecosistemas acuáticos. Entonces, cuando nosotros vemos estos problemas ambientales, definitivamente vemos que tienen múltiples aristas y la problemática es bastante amplia, ¿no? Entonces, es preocupante y lo que más preocupa, diría yo, es el sistemático incumplimiento de la normativa. Por Porque, parte de quién? bueno, ¿Quién es el responsable? Si es que hubiera algún responsable que se lo pudiera identificar, obviamente, desde el punto de vista institucional. vamos a hacer una precisión que me parece importante, ¿no? La problemática ambiental es una responsabilidad de todos. Hay un principio en la aplicación del derecho ambiental que es el principio de universalidad. Ya. Entonces, todos tenemos una cuota parte de responsabilidad, ¿no es cierto? Por un lado están las autoridades competentes que tienen la obligación de hacer cumplir la normativa, tienen responsabilidad administrativa por ser ¿Quiénes son esas funcionarios. autoridades? Bueno, en el caso de los bosques de protección, que los bosques de protección están asociados a las áreas ribereñas, la ley forestal es clara, ¿no? La ley forestal establece que el control de los bosques de protección está a cargo de lo que era la Superintendencia Forestal, como nace la ley forestal del año 96, actualmente la ABT. Entonces, no podemos dejar de lado que quien tiene la función de ejercer control, seguimiento, identificación de incumplimientos a la norma y activar procedimientos administrativos sancionatorios cuando estos no constituyan delito, en el caso particular de las áreas ribereñas, es la ABT. ABT. Pero tienen un rol coadyuvante también los municipios, porque al final de cuentas, cuando hablamos de deforestación de las áreas ribereñas de la cuenca del río Piraí, estamos hablando que cada uno de ellos tiene un municipio, ¿no? Que debe coadyuvar también en el orden, porque tiene competencias de ordenamiento territorial. Y, por supuesto, la gobernación también, que tiene todo un programa de control de cuencas, ¿no? Y regulación de cuencas. ¿Y el CEARPI qué tiene que ver acá? Bueno, el CEARPI es una institución importantísima, además, que se crea por una necesidad, ¿no? Si nosotros nos sujetáramos a la norma como tal, no debiera existir un CEARPI como tal, porque deberían estar controlados las áreas ribereñas. Pero evidentemente los sucesos de los años 80, el desborde del río Piraí, dio lugar a esta entidad y técnica, fundamentalmente técnica, ¿no? Que hace un control y seguimiento y un trabajo permanente de Reencauzamiento del río. reencauzamiento, de establecimiento de defensivos y reforestación. Las dos cosas. Todo, Tiene programa de... prácticamente tiene tu visión en todo esto. Claro, porque así se definió en su ley de creación por una necesidad, ¿no? Claro. Pero cuando analizamos las Ujú, causas que dieron lugar a la creación del CEARPI, volvemos a lo que estamos conversando ahora, ujú. 30, 40 años después, ¿no? Es decir, que la deforestación de las áreas ribereñas provocó un incremento de la velocidad de las aguas, un incremento del volumen de agua y en consecuencia un desborde del río, ¿no?
Ya. Entonces, esta institución nace como una necesidad. Un paréntesis, Diego, la denuncia que recoge el Deber, que es uno de los promotores de este encuentro, dice de que incluso podría repetirse. Ojalá no me equivoque yo, o me equivoque mejor yo, en el sentido de que podría repetirse la realidad de 1983. Incluso hablan de la avenida, hay una avenida por donde eventualmente podría ingresar el agua. ¿Vos crees que el peligro es tal? Claro, en la medida en que ya lo hemos visto recientemente en el caso del Río Grande, por ejemplo, Ujú. ¿no? Con lo que ha Donde también hay ocurrido en deforestación, Montero ¿no? Hoyo, Claro. ¿no? O sea, es un caso de deforestación. Em, entonces, evidentemente confiamos en que el SEARPI hace un control permanente de los defensivos del río Piraí, ¿no? Ya. Pero en la medida en que se incrementa la deforestación, se retiran estos defensivos naturales, evidentemente el riesgo está. Aumenta. Pero yo no quiero, es decir, hay que analizarlo en el contexto, digamos, multidimensional que tiene el Ya. problema. Uno es la cuestión del riesgo, Ujú. ¿no? Es decir, los riesgos que se crean a partir de el retiro de cobertura vegetal que cumple una función de protección Natural. natural. Pero por el otro lado también tenemos el problema de que estos bosques de protección a las orillas de los ríos son bosques con altísima biodiversidad, Ujú. que cumplen inclusive un rol fundamental para la salud del cuerpo de agua. Ya. Entonces, el retirar cobertura vegetal abre una puerta para que el río se desborde, Ujú. pero el retirar cobertura vegetal también abre una puerta para que el río se cargue más de agua en temporada de lluvia, porque el bosque de protección retiene las aguas que vienen y bajan al río, retiene la colmatación del río, Ujú. es decir, la sedimentación del lecho del río que modifica el curso del río, no solamente un rol de protección. Entonces tiene también un rol de mantener el cuerpo de agua en un curso natural. Si nosotros vemos, por ejemplo, el caso del Río Grande con relación al Ujú. puente viejo del Ya. tren, Ujú. vemos cómo el río, por efecto de la deforestación de las áreas ribereñas y por efecto de la deforestación de toda la zona con fines agropecuarios, porque es una zona altamente productiva, la región de Pailón, Ujú. en el Tierra Baja del departamento Este. Tierras Bajas del Este, provocó que el río suba su nivel por sedimentación. Wow. Casi llega al borde del puente, al nivel que hubo que hacer otro puente más alto. Ujú. Y que si vamos a ver la relación seguramente del estado de colmatación del río, de sedimentación, vamos a ver que actualmente está mucho más alto de cuando se entregó ese puente. Eso se provoca precisamente porque han retirado el bosque de protección que retiene cuando llueve toda esa sedimentación que viene de las partes más altas. Ujú. Por lo tanto, el problema es bien complejo, ¿no? Y en términos de gestión de riesgo, por supuesto, el trabajo permanente del CEARPI, que lo anuncia además la nota del deber, tienen un programa implementado permanente de reforestación, ¿no? Ya. De estos bosques de protección. Que para el caso del río Piraí también hay que identificar que hay una ley específica, que es la ley del Plan de Uso de Suelo del Departamento de Santa Cruz, que es una ley del año 95, un decreto del año 95 que se elevó a rango de ley el año 2003 y que ahora el año pasado el gobierno departamental lo ratifica mediante una ley departamental, establece esta franja de protección de 1 kilómetro para el río Piraí, ¿no? Entonces la tarea es grande, ahí hay que conminar también a las autoridades competentes que la ABT no tiene un rol solamente en los bosques, en las regiones más alejadas, sino también en la medida en que tiene que controlar y tiene que asegurarse de que no se retire esta cobertura. Y además tiene que sancionar, Es el ¿no? gran problema, ¿eh? ¿No? La impunidad Es genera. la impunidad. Y no debemos olvidarnos y debe preocuparnos que también constituye delito, ¿no? Es decir, la ley forestal es clara respecto a las tierras de protección y los procesos de deforestación. Los remite al Código Penal en cuanto a los delitos de destrucción de bienes del Estado, ¿no? Y bueno,
tienen una sanción penal también hasta 6 años. Claro. Pero yo no conozco a nadie que se hubiera sancionado por esto. Claro, ese es el problema. Entonces, aquí volvemos al inicio. Lo que debe preocuparnos es el sistemático incumplimiento de las normas y la negligencia de la autoridad competente de hacerla cumplir. Ya. Todos somos culpables aquí. Básicamente, Y bueno, de la sociedad también, porque hay una irresponsabilidad. Estamos viendo cómo el cordón ecológico se lo está tratando incluso de urbanizar, comercializar, se ha vuelto desde el punto de vista comercial altamente apetecible. Entonces, hay una amenaza latente ahí y la sociedad tampoco, lamentablemente, hace mucho por esto. Al contrario, yo creo que si en este momento hay la deforestación que hay en la ribera del río Piraí y en el río Grande, es porque también la mano del hombre ha estado ahí. evidentemente, quien provoca la deforestación es el ser humano, ¿no? O sea, al final no hay otra causa. Y ahí entramos a otras aristas que uno puede analizar en la problemática ambiental, ¿no? Por un lado, debemos tener absolutamente claro que estamos hablando de un derecho de orden público, ¿no? Es decir, el rol de las autoridades competentes es proteger, defender los intereses de la colectividad. Es decir, el rol de un funcionario de la ABT o de la alcaldía o de la gobernación es anteponer los intereses de la colectividad a los intereses individuales. Y aquí estamos viendo que los intereses individuales están ganando, Está prevaleciendo. están prevaleciendo, ¿no? Entonces, y eso ahí es donde podemos decir, bueno, ¿qué están haciendo las autoridades competentes para defendernos a todos? Porque yo como ciudadano soy un individuo, pero ellos tienen poder para defender a la colectividad. Ahí debemos endilgar eso, ¿no? Pero por el otro lado también, si bien es cierto hay intereses económicos muy fuertes, también en otras áreas hay también desconocimiento, ¿no? Es decir, es largo y son varios municipios que pasan por el la cuenca del río Piraí. También hay desconocimiento de los comunarios, de los locales, del caso de la hectárea de yuca, ¿no? Que se siembra una hectárea de yuca y por ahí se entra al río, En la orilla del río. a la orilla del río. Entonces, también hay que trabajar mucho en sensibilización, en generar una conciencia Prevención, respecto, educación. por supuesto, es educación ambiental. Y ahí uno puede hablar de un rol muy importante del municipio, por ejemplo. El municipio es el Es el más que está cercano, directo es el ahí. más cercano al ciudadano. Es el que puede hablar con ellos, el que puede explicar, digamos, qué normas se están incumpliendo, ¿no? Y por qué deberían cumplirse las normas. Ese me parece que es un rol importante del municipio. Entonces, verlo en una dimensión que tiene múltiples facetas, ¿no? Ya. Diego, quiero aprovechar tu experiencia y tu conocimiento porque fíjate que de pronto estamos en época de lluvia, estamos en marzo, abril, terminando, comenzando abril, y resulta que hay sequía por un lado, inundaciones por otro lado. ¿Qué es lo que está pasando con la naturaleza? Bueno, es evidente que el cambio climático Es es una una realidad. realidad, es una realidad. Recientemente un informe de la Organización Meteorológica Mundial, que depende de Naciones Unidas, ha declarado el año 2023 como el año más caliente desde que se tienen registros a Ujú. nivel global, Ya. ¿no? Entonces, esa es una evidencia ya irrefutable. También Naciones Unidas ha declarado alerta roja mundial sobre esta problemática y evidentemente aquí todos tenemos también responsabilidades porque cuando hablamos de la problemática ambiental, sea global o sea local, las responsabilidades son comunes, Ujú. pero también hay responsabilidades diferenciadas, ¿no? Es decir, no todos hemos contribuido a estos efectos dramáticos. Por lo tanto, es importante también los sistemas de cooperación internacional para mitigar de alguna manera y adaptarnos a los efectos del cambio climático, que los efectos del cambio climático tienen mucha implicancia en términos de bienestar humano, el acceso al agua, Ujú. ¿no? La sequía, eh, y, y eso, por supuesto, tiene que haber un proceso de adaptación. No vamos a poder mejorar probablemente el ciclo de las lluvias, pero sí tenemos que generar infraestructura para cosechar agua, para generar reservorios en comunidades principalmente, en áreas rurales, para la producción también.
Y eso son las famosas medidas de adaptación al cambio climático, es decir, asumir que el cambio climático está aquí y asumir que debemos adaptarnos al cambio climático, pero con un altísimo costo en infraestructura. Ya. Y ese es el tema tan importante de generar las cooperaciones internacionales y la apertura del país a esos procesos, ¿no? Parece que no estamos tomando en serio esto del calentamiento y todos estos cambios. No, claro, porque estamos pasando el triste ejemplo de la rana en la olla, Ujú. ¿no? De que pusieron a hervir el agua tibia y la rana estaba muy cómoda. Cuando empezó a hervir, la rana se muere, digamos, ¿no? Ya. Es decir, nos estamos acostumbrando porque ha sido un proceso relativamente lento. Ujú. Pero nosotros en la ciudad nos adaptamos con el aire acondicionado y lo superamos. Ya. Y no nos falta agua del grifo, ¿no? Todavía. Pero en comunidades rurales, el acceso al agua es cada vez más problemático porque en calidad y cantidad. Cada vez está más Pero lejos perdón, conseguirla. no solamente en las provincias, en la ciudad, en La Paz hubo, No, bueno, un tema muy serio del agua. En Cochabamba también hay muchas limitaciones del sí, sí, agua. sí. Bueno, ahora ponía el ejemplo más a nivel del departamento de Ah, ya, Santa Cruz, pero hemos visto cómo la región andina tiene serios claro. problemas, Aquí lo hablamos con vos la ¿no? otra vez, cómo se secó el lago Popó, cómo ha Exactamente. bajado el lago Titicaca. Yo creo Absolutamente. que eso era más que suficiente para encender las alarmas, pero aparentemente las alarmas no se encienden. Así es, no se encienden y no vemos un cambio de actitud ni en la ciudadanía ni en las políticas públicas. Ni en las autoridades, diría yo. Digamos, las políticas públicas deberían guiar a las autoridades hacia un fin positivo, común para todos, ¿no? Pero no vemos esos cambios, seguimos siendo el segundo o tercer país, año a año ostentamos la etiqueta de tercer país con mayor nivel de deforestación a nivel mundial. Relativa, ¿no? En relación Ujú. a nuestro territorio, por supuesto. Con incendios forestales, año a año los incendios forestales descontrolados, superficies absolutamente inverosímiles de áreas quemadas Ujú. y nada cambia. Y en todo caso, las políticas se flexibilizan, doctor Herrera, eso es lo más preocupante, Ya. porque hemos comenzado hablando de la problemática de la área ribereña del río Piraí Ujú. y de la aplicación de multas y de sanciones. Bueno, hay problemas de deforestación ilegal en tierras que no son aptas de acuerdo al ordenamiento territorial departamental para cultivos y generan infracciones y generan delitos. Nadie los persigue. Ujú. Pero como se generaron, porque las ilegalidades no se pueden esconder, luego se promulgan leyes que perdonan esas ilegalidades. A ese extremo llegamos digámoslo así, del nivel de incongruencia absoluta, ¿no? Es decir, Más o menos como los impuestos, los debemos y después nos los perdona y se genera toda una anarquía alrededor de eso también, lo que es el contraproducente, creo yo. problema es que generamos un incentivo perverso en el caso principalmente de la relación con la naturaleza, porque quiere decir que yo le meto nomás, total después va a venir la ley y lo va a arreglar. Y punto, y no pasó Pero nada. el problema es que la naturaleza pasa No facturas perdona, altas, no perdona. no perdona. Ujú. A diferencia de los impuestos, Ajá. ¿no? Que Ya, al final tiene una implicancia económica. ya. Pero, bueno, y además por los impuestos nos convertimos en un país con pocos servicios para el ciudadano, ¿no? Ujú. O sea, del Estado para el ciudadano. ¿Cómo ordenamos todo este desmadre en el que estamos, Diego? Yo creo que es muy importante el rol de las autoridades. O sea, las autoridades son casi educadoras, casi formadoras de conciencia ambiental, ¿no? Líderes, por naturaleza. Líderes por naturaleza. Entonces, necesitamos esos liderazgos. Creo que hay una oportunidad actualmente en nuevos escenarios políticos también. La problemática ambiental debe incorporarse en la política, en las políticas partidarias, en los programas ofrecidos. Ahora vienen procesos electorales en Bolivia y yo creo que si los políticos miran para otro lado en cuanto a sus propuestas electorales, ¿no? Realmente sería penoso, ¿no? Porque creo que los problemas son evidentes y creo que la ciudadanía, los jóvenes, eh, necesitan respuestas a estos problemas, porque al final de cuentas es el futuro el que se está comprometiendo. Ujú. Y esperamos que en las propuestas, en los programas ofrecidos por los políticos puedan haber, digamos, ofertas
positivas en materia ambiental, ¿no? Ujú. Diego, se nos está yendo el tiempo y no quiero dejar de preguntarte un tema que estaba en boga y de pronto aparentemente se ha apagado, o por lo menos yo no tengo información. ¿Qué pasó con los acuíferos? ¿Qué sabes vos de los acuíferos? Bueno, me preocupa el tema de los acuíferos muchísimo porque los silencios a veces son Sospechoso, por lo menos. sospechosos, ¿no? Em, Están protegidos por leyes departamentales. Ya. Y ahí hay una reflexión importante también para hacer, ¿no? O sea, los acuíferos forman parte de un sistema departamental de conservación del patrimonio natural. Los acuíferos tienen un valor muy importante para la provisión de agua a futuro. Ahorita en Santa Cruz no hace falta agua, No la necesitamos, ciudadanía está muy bien y todo aparentemente. lo demás, pero flaco favor harían las autoridades viendo lo que ocurre actualmente sin prever o planificar el futuro. Siempre hemos pedido a nuestras autoridades municipales, departamentales, pero que planifiquen, que no dejen que los hechos ocurran Ya. espontáneamente. Y el tema del acuífero en la región del Urubó es un tema de planificación, es un tema de visión a largo plazo. Identificado el crecimiento, la demanda de recursos hídricos para consumo humano, para la producción y para otros fines, tiene un altísimo valor para la conservación. Por Ujú. lo tanto, se está decidiendo ahora algo que se va a utilizar en el futuro. 100 puntos. Ahí hay que darle un punto alto a las autoridades departamentales que así lo vieron Lo y que lo siguen defendieron, lo han. exactamente, ¿no? Pero ¿qué pasó con la carretera? Porque tampoco no, el gobierno no dice nada, ¿no? ¿Sabes algo? Yo lo que tengo algún conocimiento es que el gobierno tiene interés en volver a utilizar el Tribunal Constitucional para em, declarar la inconstitucionalidad de esa norma. Wow. ¿Hay alguna demanda en curso o no? Se anunció a finales del año pasado, se anunció a finales del año pasado por parte del vicepresidente del Estado el interés de que eso vaya por un tratamiento de revisión al Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad de la norma. Y eso preocupa porque, bueno, sabemos cómo está la situación de la justicia ahorita, ¿no? Ujú. Entonces, eh, en el análisis real uno debiera preocuparse por la mezquindad respecto a las decisiones que pueda tomar una instancia autonómica en relación al centralismo. Ya. Para mí, estas leyes de conservación del patrimonio natural y estas leyes de protección de acuíferos como parte del patrimonio natural que emergen de una competencia exclusiva constitucional han despertado de parte del centralismo una mezquindad muy grande, ¿no? Es decir, no tenés posibilidades de disponer de territorio. Wow. O ¿A sea, ese extremo? no te admito competencias de orden territorial. Pero el problema es que está mal interpretado también, porque la Constitución es clara. Ordenamiento territorial es competencia exclusiva. Conservación del patrimonio natural es competencia exclusiva. Establecer limitaciones a la propiedad es competencia exclusiva. Y esas son territoriales. Ujú. Tienen un alcance absolutamente territorial. En- y hay una consigna para que eso no se consolide. Y, y una consigna de esa naturaleza afecta de manera negativa a el recurso natural, al medio ambiente. Entonces, lo último que se piensa es en el medio ambiente o en el recurso natural. Cuando debería empezarse por ahí. Claro, entonces, la solución a ese problema no es por declarar la inconstitucionalidad de la norma. Ujú. La solución a ese problema es voluntad política para establecer un mecanismo de coordinación entre el nivel central, el nivel departamental y el nivel municipal, entre los tres niveles de gobierno que tienen competencias de ordenamiento territorial, para encontrar soluciones de interés para la colectividad. Racionalidad y voluntad política. Se me ocurre pensar de que la gobernación juega un rol muy importante porque finalmente la gobernación está por encima de todos los municipios que conforman el gobierno departamental. Entonces yo creo que debería tener la tuición, debería tratar de buscar la forma de cómo coordinar y cómo de alguna manera liderizar, diría yo, Sí, este problema.
No llevar esto a una decisión de tipo, digamos, constitucional, Ujú. ¿no? Porque el fin que se persigue es la conservación, un fin mucho más noble que definir si necesitamos una ley primero para que diga que es patrimonio y después que ejerza su competencia exclusiva, entonces ya no es competencia exclusiva, sería una competencia concurrente, ¿no? Es decir, depende de una ley. Hay problemas no resueltos todavía, Ya. vacíos que no están resueltos. Pero es bueno que no bajar la guardia. Santa Cruz no puede bajar la guardia porque en cualquier momento puede tener sorpresa, lamentablemente. Por eso, estos problemas deberían resolverse por vía de la coordinación, Ya. buscar la coordinación. Que el gobierno departamental, por la escala de su jurisdicción, tiene un enfoque de planificación que abarca a los municipios que existen en el departamento de Santa Cruz por la escala, Ujú. ¿no? Porque tiene jurisdicción departamental, por Pero lo además, tanto su planificación y su visión es departamental. pero además el gobernador actual, Mario Aguilera, entiendo que tiene un proyecto de metropolin... ¿Cómo es? Metropoli- Esa es la idea, pues, metropolización. donde entiendo que está incluyendo todo este tipo de cosas, ¿verdad? Claro que sí, ¿no? Hay toda una norma sobre la Santa Cruz Metrópoli que se promulga por allá por el año 2021 y están en ese proceso de consolidación, Ujú. precisamente con toda la problemática que demanda una metrópoli en temas ambientales, Ojalá, saneamiento ojalá, básico, ojalá, Diego. acceso al agua, agua potable, saneamiento, aguas residuales, transporte, en fin. Es Acceso. decir, es un trabajo fascinante, un trabajo necesario y bueno, por supuesto, desear desde todo punto de vista mucho éxito en eso, ¿no? Claro. Te agradezco, Diego, se nos fue el tiempo. Doctor Herrera, agradecido con usted y a disposición para conversar sobre estos temas de interés de toda la ciudadanía.